Y aquí seguimos en Lilith, en CDR, su fórmula antinovelas. Soy Lilith Lebrón y me acompaña José Bretón, experto, señores, en desarrollo ejecutivo. Bueno, la verdad que José siempre que viene, bueno, tú cautivas, José, tienes tu legión de fans, ya lo sabes. Bueno, me alegra. Hola Lilith y a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Y me encanta el tema porque yo le voy a decir a todos los ejecutivos, óigame bien, suelte eso, que a usted que le toca al final, la decisión es suya, no pida coro, olvídese del coro, es muy bueno oír opiniones y demás, pero al final la responsabilidad está sobre sus hombros, le toca meditar en soledad. Eso pienso yo. Cierto. Y me encanta que el buen colega José Bretón viene a hablarnos de la soledad del ejecutivo y bueno, cómo podemos a ese ejecutivo que le toca estar solo, porque es obligatorio hacerlo, cómo podemos acompañarlo. Y José está para eso. ¿Cómo tú estás? Muy bien, muy bien. Mira, Lili, ese es un tema bien tradicional, no es nuevo. Naturalmente se viene trabajando, pero sobre todo se viene dando cuenta a las personas ejecutivas de que ese es un síndrome y una realidad que está ahí. Es decir, hay dos vertientes de abordarlo. Y la primera es que el directivo tiende a pensar que todo lo tiene que hacer bien, que hacia afuera tiene que reflejar fortaleza, tiene que reflejar sabiduría, tiene que reflejar un dominio de las cosas. Sin embargo, la pregunta grande es, ¿qué sucede cuando se cierra la puerta? ¿Qué sucede cuando yo estoy en mi oficina a solas y empiezan a generarme preguntas tales como ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué me sucede así? ¿Esto funcionará? ¿Realmente es adecuada esta decisión que tomé? Entonces, hay un sinfín de situaciones en particulares que necesita generar algún tipo de acompañamiento. Hay una estadística que brinda Harvard Business Review que dice que un 50% de los ejecutivos dicen que sufren del síndrome de la soledad y que un 61% de ese 50% admite que eso impacta su desempeño. Es decir, que aproximadamente un 30%, 3 de cada 10, está diciendo que necesita ser acompañado para que le ayuden a escuchar, para que le ayuden a entender, para que él mismo pueda revisarse de las decisiones que está tomando y cómo está entendiendo las situaciones en cuestión. Y fíjate algo, José, que planteándolo desde, digamos, desde mi propia experiencia como ejecutiva. Yo fui una ejecutiva desde joven. Tenía muchos colaboradores que muchos me excedían la edad. Obviamente yo tenía un criterio muy definido de a dónde quería llevar a mi organización, a mi marca, lo que quería lograr. Y me interesaba el feedback, pero había momentos donde mi criterio era distinto al de mis colaboradores y al final ese es el dilema, o sea, ¿qué hago? Porque yo creo que es azul y le pregunté a José y me dijo que era blanco como colaborador. Entonces ahí digo yo, bueno, necesitamos en ese momento de soledad, de meditación, donde yo quiero realmente que prime la mejor decisión, sin bias, sin intereses, yo entonces voy a tener, digamos, de una tercera voz, alguien que no esté involucrado en el cuadro, que no tenga intereses particulares en la situación, que pueda de alguna manera darme esa seguridad de que la decisión que yo he pensado instintivamente es correcta. Te lo digo porque yo siento mucho que el instinto nos ayuda, pero a veces uno no quiere malinterpretar el instinto, si se quiere el término, y uno quiere de verdad ratificar que su punto de vista es el correcto, que no está ni atropellando a nadie, ni tomando decisiones precipitadas, ni dejando de ver, digamos, todas las aristas de la situación. Sí, de hecho, se necesita un escuchador. Oye la palabra, un escuchador. O sea, no me refiero en este momento a una sesión de coaching ni de mentor ni nada por el estilo, sino alguien que sea capaz de escuchar, que sea capaz simplemente de permitirte desahogarte y que tú mismo te veas reflejado, te veas en el espejo de lo que vas pensando. Fíjate lo sutil de esta parte, porque típicamente somos muy aconsejadores. Típicamente cuando alguien dice algo, el otro instintivamente busca decir sí, decir no, posiblemente, es decir, dar soluciones. Entonces, en este momento, el ejecutivo lo que requiere específicamente es una persona que le ayude a escucharse a sí mismo, sin entrar en una conversación necesariamente profunda para mejorar una competencia, nada de eso, sino que le permita tener más conciencia de cómo va entendiendo y cómo va diciendo lo que dice. En el hablar, en la verbalización, hay una sabiduría increíble. Eso nos parece a veces un poquito, no le damos la profundidad que amerita. A veces nos refugiamos en la experiencia y el conocimiento.
Sin embargo, cómo yo voy contando la historia, cómo yo logro escuchar mi historia que está en mi cabeza, ya en sí mismo es parte de empezar a identificar dónde estoy y cómo estoy entendiendo lo que estoy entendiendo. Este fin de semana yo veía una película, y ya esto estaba pautado, la película The Post de Meryl Streep y Tom Hanks. Ella, no sé si la has visto, ella tiene que tomar una decisión si hacer pública o no una información de Estados Unidos en la intervención de Vietnam. Y se nota claramente que en un momento ella no puede hablar con los asesores porque se vuelcan a darle sugerencias. Y ella dice, no, yo no quiero hablar, yo simplemente quiero que ustedes me escuchen a mí. Entonces, por ahí va la cosa. El ejercicio es que esa soledad se necesita. Es lo primero que quiero hacer la claridad. Es una soledad que mientras más alto estás, naturalmente la vas a tener. Ahora, eso también te hace que te muestre y te des cuenta de lo importante de la vulnerabilidad y de lo falible que somos. Porque si el juego o se empieza a jugar desde el enfoque yo tengo que saberlo, o yo soy suficientemente bueno y no puedo fallar ahora, o lo veo desde la mirada que yo estoy aquí para no fallar, entonces ahí es que empiezan propiamente los grandes quiebres y las grandes dificultades que muestran los ejecutivos a la hora de tomar esas decisiones. Porque eso termina traduciéndose, aunque no se crea, en una mayor capacidad de incertidumbre a la hora de tomar decisiones. Es decir, dicen que sí, pero por dentro no están seguros de lo que están diciendo. Entonces, este tipo de acompañamiento, este tipo de situaciones, insisto que es natural en los ejecutivos, que muchas veces ellos no se dan cuenta, pero necesitan encontrar contextos, personas, espacios, para quitarse la corbata y pensar en voz alta. Tú sabes que yo lo comparto, José, por lo siguiente, que cuando tú quieres tomar una buena decisión, cuando el peso está sobre tus hombros y tú quieres ser sabio, certero, justo, correcto, ver todos los, digamos, las amenazas, ver todo lo que puede suceder, es una carga pesada. Se puede, claro que sí, la soledad ayuda mucho a que podamos crear soluciones, es la verdad. Pero uno siempre se puede quedar con ese, digamos, bis de duda de que estaré yo completamente correcto, estaré yo quizás manejándome por mis apasionamientos, por mis criterios, por mis vivencias, por mis costumbres. El mercado pensará igual que yo, la mayoría de la gente pensará igual que yo, estoy haciéndolo bien. Siempre hay ese bis de duda, que yo siento que conforme uno va madurando y va de alguna manera haciéndose más humilde, porque la sabiduría es pura humildad, uno va logrando de verdad hacerlo de manera independiente, sola, pero en términos de ese camino a la madurez, se necesita esa persona que te diga, por lo menos que te haga las preguntas correctas, para que llegues tú a tus propias conclusiones. Sí, y de hecho, por eso te decía ahorita que no es un tema de conocimiento ni de experiencia, es un tema de situaciones específicas que necesita de otra persona que obligatoriamente te permita escucharte a ti mismo. Los ejecutivos a veces, el juego que nos han vendido es que tiene que traducir la incertidumbre en certidumbre. Es decir, es la persona que siempre con una visión determinada tiene que decir se puede, vamos, todo es posible. Sin embargo, no necesariamente el juego hoy funciona así. Además, mencionabas algo muy importante que también entra en la soledad misma de la persona. Es decir, a veces no nos gusta estar solo con nosotros. A veces jugamos o queremos tener a alguien al lado para muchas veces distraernos. Y eso es un poquito peligroso porque podemos poner la atención donde no debe ir. Y es importante hacer la salvedad de que no es lo mismo soledad que solitud. Solitud es cuando no hay acompañamiento de ninguna índole, es cuando estoy perdido, cuando estoy totalmente solo. La soledad es un contexto posible, necesario, que a veces se necesita alguien, señores, que no hable, pero que uno... La soledad es ser tu propia compañía, José. La soledad es convertirte en tu mejor acompañante. En tu mejor acompañante. Entonces, entras en un proceso maduro. Tú haces un tema muy importante de madurez, porque entendemos que solo no es que lo podemos todo, es que necesitamos esos espacios. Ahora, es importante resaltar que la soledad hoy día cada día es más limitada. O sea, el foco de atención cada vez se diluye más. Hay mucho más compromiso, hay mucho más multitasking, que en el fondo no es tal muchas veces. Entonces, el ejecutivo necesita entrar en ese proceso de separarse, de autoobservarse, de generar distancia de sí mismo y de sus pensamientos,
tiene que tener una capacidad de señalar afuera, o sea, como si fuera algo que se saca de la cabeza y es capaz de ver, para poder reestructurarlo y volver a insertarlo. Entonces, es un tema que hoy día se demanda en gran medida y que sobre todo la experiencia que he tenido, se llega a esa conclusión después de, es decir, no funciona la persona, no funciono yo, se dice el ejecutivo, y después con los procesos que uno va corriendo, él va cayendo en cuenta de que es un proceso simple y natural, pero que no necesariamente se hace desde siempre. Es decir, un gerente se lleva o se forja en la línea de fuego, se forja en la capacidad de trabajar con presión. Aquí estamos diciendo, no es una presión de esa naturaleza, es una presión de poder mirar al techo, respirar y preguntarse, mirarse, observarse, pero también sacar esquemas o polarizarlo en sentido de que esto es lo que pasa y qué es lo que no pasa. Esto es lo que yo pienso y qué es lo que no pienso. Esto es lo que naturalmente he venido haciendo y qué es lo que no he venido haciendo y cuál es la opción C. Que eso es propiamente el juego, digamos, de creatividad que conversacionalmente uno va jugando con ellos con la finalidad de que puedan estirarse en cuanto a la forma de entender e interpretar cualquier tipo de evento y así poder encontrar opciones mucho más útiles. Es como ampliar, José, como lo interpreto, ampliar los límites de tu conocimiento. O sea, si yo puedo ver la realidad con un prisma, digamos, pequeño, cuando ese lente aumenta, yo veo una realidad más grande y tengo más alternativas de soluciones. Yo siento que en ese acompañamiento un poco abrir el prisma, digamos, meterle más color a las alternativas que puedan verse como soluciones. Pero ciertamente, José, yo siento que todo el mundo tiene un líder dentro. O sea, todo el mundo lidera una empresa que es su vida, su familia, sus responsabilidades, sus sueños. Y la soledad es tan fundamental, o sea, ser mi propia compañía, mi propio consejero, mi propio acompañante, mi propio incluso, digamos, corrector, si se quiere el término, corrector en amor. Porque a veces siento que nosotros somos nuestros peores enemigos, o sea, nos convertimos en verdad en flageladores de nuestra propia autoestima. Pero al final, si queremos llegar a la mejor versión de uno mismo como líder de su persona, de su familia, de sus circunstancias, de su empresa, de lo que sea que toque hacer, la soledad es fundamental, José. O sea, hay que hablar con uno mismo. Tú tienes que cuerarte en el espejo ante ti y saber lo que tú eres, lo que sientes, lo que padeces, lo que te falta, lo que quieres, lo que tienes. Claro, por eso competencias como el self-awareness, la autoconciencia, es tan demandada hoy y que realmente hay que entrenarla mucho. Porque no es un tema de lo que sé, es un tema de yo poder, como tú dices perfectamente, reinterpretar, tener una separación de lo que me llega a primera vista. Es como no vivir en un primer plano, sino tal cual dices, una cámara que se sale, que se enfoca, que se acerca, que se distancia, que hace un zoom lateral derecho, un zoom lateral izquierdo. Entonces, ese es el mismo juego que la persona tiene que jugar. Cosa, y eso quiero ser un poco enfático, Lili, no está en el paquete de los entrenamientos ni de los conocimientos tradicionales. Es decir, a veces este tipo de abordaje no tiene que ver, no está tan conectado con el conocimiento ni con lo que puedo decir. Porque hoy en día todos podemos decir muchas cosas, tenemos una gran cantidad de información, pero saber no es hacer. Saber te da a ti el marco propio de lo que pudiera ser. Ahora, correr un proceso de eso poder ser implementado, de eso yo poder atreverme a hacerlo a sabiendas de que puede funcionar o no, es una dimensión totalmente distinta. Por eso esa ¿tú sabes soledad... que Sí, Carl Gustav Jung, un psicoanalista que yo sé que tú conoces, muy reputado, discípulo de Freud, que bueno, que superó a Freud en su teoría, señalaba eso: tú eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer, porque al final lo que nos define son nuestras acciones. Lo que hacemos es lo que define la persona que somos. Es muy, claro, muy valioso eso que tú has dicho, José. Y por eso necesita entrar en un proceso de entender el proceso de soledad como un proceso reflexivo, más que un proceso de preocupación. Es un proceso más de autoobservación y de observación. Es como decías ahorita, es jugar el rol de una tercera persona, independiente a la primera y la segunda, que le permita sorprenderse encontrando elementos que en la forma lineal en que piensa no lo encuentra. Entonces, esa soledad del ejecutivo, quiero ir cerrando con esto, está presente en el proceso
natural de un buen ejecutivo. Es decir, para hacer esto o para tener estas carencias no significa que es mal directivo, no. Es que necesita esos airearse, necesita esos breaks que tienen que ver con la parte de cuestionarse de manera sana, tal cual tú dices, no lacerándose, sino viéndolo como un proceso totalmente no absoluto, pero también necesita entrar en un proceso de autoevaluación y que tiene que ver mucho con la autoaceptación y lo que tiene que ver con la vulnerabilidad. Es decir, en algún momento decir, yo no sé, a un equipo que supervisa, decir, bueno, es una tarea que ustedes me han puesto para mañana. Es decir, no jugar el juego de que todo lo que me preguntan o todo lo que debo decir está 100% aprobado, porque entonces lo que vas haciendo es anular al grupo, a sabiendas también de la incertidumbre propia de lo que estás diciendo. Entonces, es un elemento... Y que nadie te lo va a creer, José, que nadie te lo va a creer. No, y a veces la verdad, la gente se da cuenta de cuando tú estás haciendo un bulto y cuando tú estás hablando en serio. Si te equivocas y lo quieres tapar, la gente se da cuenta. Si te equivocas y lo asumes, la gente se da cuenta y lo respeta. Porque al final yo creo que conectamos tanto con lo que es auténtico, con lo que es de verdad. Eso es lo que nos llama al final, en la esencia propia del ser humano. Sí, esa autorrevelación, Lili, autorrevelado, mira, yo que tengo 10 años no sé eso que tú sabes que tienes 6 meses. Y eso no te quita poder, no envilece tu rol. Es al contrario, te hace una persona observada como sensible, como vulnerable. Eso no está diciendo que tú no puedes hacerlo ni que tienes inseguridad, nada de eso, sino que eres una persona suficientemente con claridad de ti para poder decir que eso no lo ves y que te ayude a otra persona a ver, aunque ocupe posiciones distintas a ti. Por eso, tú sabes que, José, también, que cuando el ejecutivo está centrado en lo que quiere lograr, el objetivo no sobrepasa a los individuos. Y de hecho eso es lo que nos compromete. Cuando estamos buscando un propósito, una misión que nos supera, eso nos compromete a todos y es algo ulterior. Tú estás dispuesto incluso a dar la vida por algo que de verdad tú entiendes que es trascendental en el mundo. Entonces, ese punto de yo ser capaz de verme vulnerable porque siento que tú y que yo estamos trabajando juntos por el mismo objetivo y que lo que es protagónico es llegar a donde queremos llegar, no tú o yo. Claro. Cuando tú conectas con ese propósito colectivo, todo el mundo conecta, porque al final no somos personas, somos un colectivo, somos un engranaje. Estás diciendo algo muy valioso. La única forma de conectar con el otro es manejándonos desde la esencia misma, no manejándonos desde la posición. Porque la posición es un escritorio y una silla, pero ese no eres tú. Tú eres un ser humano con falencias como cualquier otro, y eso quiero enfatizarlo, porque podemos ser muy vicepresidentes y muy reconocidos y muchas placas, pero venimos de una familia, venimos de una sociedad, venimos de un contexto que tiene cosas fuertes y cosas no tan fuertes. Entonces, lo humano debe de prevalecer a la posición. Lo humano no quita que el no ser 360 en toda tu capacidad no te quita ninguna fortaleza, al revés. Esa debilidad lo que hay que convertirla como un elemento de desarrollo como lo tenemos todos. Entonces, en la medida que tú brindas esa mirada y que el otro te observa, siente que ese es un líder, porque el liderazgo, digamos, tradicional, del que todo lo sabe, del vanguardista per se, del genio, eso ya no funciona. Ese no es el que lo humano nos hace vivos, nos hace reales, y de verdad, lo humano es lo que nos hace mágicos, para cerrar, José, porque al final las máquinas están ahí, los programas, los sistemas, pero los únicos que hemos podido crear desde donde no hay, de la inexistencia, crear la existencia. Somos nosotros, la humanidad, claro. Lo que nos adorna como humanidad es lo que nos hace capaces de compararnos con el mismo Dios. Y qué bueno que existimos. Qué bueno. Entonces, nos tenemos que despedir, pero tu punto quedó nítido. ¿Querías terminar la idea? Gracias. No, simplemente quería decir a modo de realidad, a pesar de la inteligencia artificial que viene sustituyendo posiciones que son repetitivas, lo humano siempre estará presente para contextualizar o enfocar lo que tú decías. Va a sobrepasar siempre, señores, un ser humano siempre sobrepasará las posibilidades de una máquina, inevitable, por eso tenemos que estar enfocados y en soledad para pensar solitos. Gracias a José Bretón, siempre un placer, el tiempo pasa volando y se nos fue a millón. Desarrollo ejecutivo, bueno, ya usted lo sabe, de las manos de José Bretón. Vamos a una pausa y regresamos
con la escuelita de Nestlé, que ahora viene virtual. Señores, todo es virtual ahora, así que ya usted lo sabe. Volvemos en breve. Gracias, José.